El poder de la persona, de Carl Rogers, capítulo 6. El enfoque centrado en la persona y los oprimidos. Con frecuencia, el problema de los oprimidos sale a discusión cuando hablo ante grandes auditorios y sale con mayor intensidad en los talleres. Se dice que un enfoque centrado en la persona es un lujo que puede ser adecuado para una clase media afluente, pero que no tiene significado alguno en relación con una minoría oprimida, ya sea que se trate de negros, chicanos, puertorriqueños, mujeres, estudiantes o cualquier otro grupo enajenado o relativamente sin poder. Se dice que tal enfoque tan suave, entre comillas, no tiene relevancia, que lo que estos grupos necesitan son trabajos o un salario igual o derechos civiles u oportunidades educativas, cosas que deben ser arrebatadas al opresor, puesto que él no las dará voluntariamente. Por lo tanto, un enfoque centrado en la persona es demasiado débil, entre comillas, para afrontar estas situaciones. Yo podría responder que aunque mi oportunidad para trabajar con minorías raciales y étnicas ha sido limitada, mi experiencia apunta en la dirección opuesta a estas afirmaciones. Pero yo creo que la mejor respuesta viene del pensamiento de Paulo Freire, quien ha trabajado con campesinos brasileños analfabetos, cuyas condiciones eran solo un poco mejores que aquellas de los siervos de la Edad Media. El libro de Freire, La pedagogía del oprimido, fue primeramente publicado en portugués en 1968 y traducido al inglés en 1970. Mi libro, Libertad y creatividad en la educación, fue publicado en 1969. No hay ninguna indicación de que él haya oído acerca de mi trabajo alguna vez y yo nunca oí del suyo. Yo me estaba dirigiendo a estudiantes en instituciones educativas. Él está hablando de su trabajo con campesinos atemorizados, pisoteados. Yo traté de usar un estilo que pudiera llegar a los estudiantes y sus maestros. Él escribe para comunicarse con marxistas. A mí me gusta dar ejemplos concretos. Él es casi completamente abstracto. Con todo, los principios sobre los cuales él ha edificado su trabajo son tan semejantes a los principios de libertad y creatividad en la educación que yo me quedé boquiabierto por la sorpresa. Aquí está la descripción de cómo él trabajó y de los efectos que él tuvo en los campesinos. Él trabajó solamente 5 años en Brasil antes de que fuera encarcelado. El antiguo orden y la junta militar que dio un golpe de Estado en 1964 le tenían miedo. Él fue animado, entre comillas, para abandonar el país y fue a Chile. Y desde entonces ha trabajado con varias organizaciones internacionales. A menudo yo he dicho que si una dictadura tomara el gobierno de este país, uno de sus primeros actos, si ellos fueran inteligentes, sería el de encarcelarme a mí y a otros que sostienen un punto de vista centrado en la persona. Freire se opone encarnizadamente al tipo de ocupación bancaria, entre comillas, en la cual el maestro sabe todo y enseña, y los estudiantes no saben nada y son enseñados. Él sigue adelante hacia un nuevo concepto que, llevado a la práctica, significa que un equipo interdisciplinar va a un área geográfica de, por decirlo así, un alto grado de analfabetismo y de dependencia apática.
En reuniones informales, el equipo establece sus objetivos, trata de empezar a fomentar la confianza y recluta ayudantes voluntarios. Los miembros del equipo actúan, y cita a Freire, como observadores simpatizantes con una actitud de comprensión hacia lo que ellos ven. Ellos no intentan imponer ningún valor, pero tratan de ver a la gente desde adentro, la manera como ellos hablan, la forma como ellos piensan y construyen sus pensamientos, la naturaleza de sus relaciones interpersonales. Esto es discutido con el ayudante voluntario, quien participa en todas las actividades del equipo. De una manera particular, ellos buscan las contradicciones, problemas y preocupaciones que existen en las mentes y en las vidas de los pobres. Ellos tratan de presentar estos problemas delante de grupos de la gente del lugar, a menudo en forma de una pintura. Por ejemplo, trabajando con un grupo de habitantes de una vecindad, el investigador, con la intención de enfocarse en el problema del alcoholismo, mostró una escena en la que un borracho iba caminando por la calle y 3 hombres jóvenes estaban parados en la esquina conversando. Los participantes del grupo estuvieron de acuerdo en que, abre comillas, el único que es productivo y útil a este país es el que regresa a casa después de haber trabajado todo el día por un salario bajo y que está preocupado por su familia porque él no puede solventar sus necesidades. Él es el único trabajador. Él es un trabajador decente y un borracho como nosotros. Cierra comillas. Sabiamente el investigador, yo lo llamaría un facilitador, dejó su objetivo inicial y sacó del grupo más de sus sentimientos reales acerca de los bajos salarios, acerca del estar siendo explotados, acerca de la bebida como un escape de la realidad y de la frustración de no tener ningún poder. Durante el proceso de la discusión, el facilitador se topa con los mismos problemas que cualquier maestro centrado en el estudiante. Después de un rato de una viva discusión, un grupo puede pararse repentinamente y decirle al líder, abre comillas, discúlpenos, nosotros deberíamos quedarnos callados y dejarlo a usted hablar. Usted es quien sabe, nosotros no sabemos nada. Cierra comillas. En otro de los grupos, un campesino dice, abre comillas, ¿por qué no nos explica usted los dibujos? En esa forma nos llevará menos tiempo y no nos dará un dolor de cabeza. Cierra comillas. Pero Freire se ha dado cuenta de que solo permitiendo a la gente afrontar estas situaciones problemáticas a su manera, es como tendrá lugar un verdadero aprendizaje autoiniciado. Poco a poco ellos se hacen completamente conscientes de su mundo y de sus problemas. Entonces ellos empiezan a buscar respuestas. Los problemas, abre comillas, que han salido de la gente, vuelven a ella, no como contenidos para ser depositados, sino como problemas para ser resueltos. Cierra comillas. Aunque Freire habla poco de los resultados generales, los cambios en las actitudes son claros. Al principio, abre comillas, el campesino se siente inferior al jefe porque el jefe parece ser el único que sabe de las cosas y es capaz de manejarlas. Cierra comillas. Ellos se ven a sí mismos como flojos, incapaces, sin valor, menos libres que un animal. Por esto mismo se sienten atraídos hacia el opresor y hacia su estilo de vida, y su sueño más grande es ser como él y oprimir a otros. Pero poco a poco el autoconcepto y el objetivo cambian.
Los campesinos hacen afirmaciones como estas: ahora me doy cuenta de que soy un hombre educado. Éramos ciegos, ahora nuestros ojos han sido abiertos. Ahora no seremos por más tiempo un peso muerto en la granja cooperativa. Yo trabajo y trabajando transformo el mundo. El enfoque de Freire sigue este proceso. Primeramente, el currículum del aprendizaje es tomado por los problemas tal y como los ve el campesino. El personal del equipo facilita ese proceso. Después se preparan recursos materiales para señalar los problemas y las contradicciones. Gradualmente empiezan a surgir discusiones libres en los grupos que nunca antes habían articulado sus pensamientos o sentimientos. Ahora aparece la emoción del aprendizaje autoiniciado. Los miembros, conforme ellos se revelan unos a otros, empiezan a confiar en sí mismos como personas y en los otros miembros del grupo también. Ellos cambian sus objetivos. En lugar de aspirar a convertirse simplemente en opresores, ellos tienen la visión de un nuevo tipo de sistema social, más humano. Finalmente, ellos empiezan a dar los pasos necesarios para cambiar las terribles condiciones en las que viven. Podría decirse que Freire fracasó, puesto que fue expulsado de su país por ser un peligroso revolucionario. Quizá, pero mi experiencia con un enfoque centrado en la persona es que por cada persona que es despedida o expulsada, ha sido creada una docena de agentes de cambio independientes en pensamiento y acción. La experiencia que yo he tenido con grupos oprimidos, estudiantes antes que nada, pero incluyendo negros, chicanos y mujeres, me hace estar de acuerdo con Freire en que este enfoque es un proceso básicamente revolucionario, subversivo para cualquier estructura autoritaria. He aquí 4 de sus puntos principales. En primer lugar, está una afirmación acerca del cambio en las relaciones de poder. Hablando de romper los patrones de la autoridad vertical característicos de una educación bancaria, él dice, abre comillas, a través del diálogo, el maestro de los estudiantes y los estudiantes del maestro dejan de existir y emerge algo nuevo. Maestros estudiantes con estudiantes maestros. El maestro no es más aquel que enseña, sino que él mismo es enseñado en el diálogo con los estudiantes, quienes a su vez, mientras están siendo enseñados, también enseñan. Ellos se hacen responsables en una forma conjunta de un proceso en el cual todos crecen, cierra comillas. Su creencia en la importancia de este cambio de poder es muy profunda, abre comillas. Lo importante desde el punto de vista de la educación liberadora es que los hombres se lleguen a sentir dueños de su propio pensamiento y que su propia visión del mundo se manifieste explícita o implícitamente en sus propias sugerencias y en las de sus compañeros. Puesto que esta visión de la educación parte de la convicción de que no puede presentar su propio programa, debe buscarse el programa en el diálogo con la gente. Y así sirve para introducir la pedagogía del oprimido, en cuya elaboración los oprimidos deben participar. Cierra comillas. En un tercer párrafo, él refuta la idea de que un movimiento revolucionario puede tener éxito solo si insiste, en primer lugar,
en un liderazgo propagandístico y dogmático. Abre comillas. Una educación problematizadora no sirve ni puede servir a los intereses del opresor. Ningún orden opresor podría permitir al oprimido empezar a preguntar por qué. Si bien es cierto que solamente una sociedad revolucionaria puede llevar a cabo esta educación de una manera sistemática, los líderes revolucionarios no necesitan tener todo el poder antes de que puedan utilizarlo. En el proceso revolucionario, los líderes no pueden utilizar los métodos bancarios como una medida de transición, tratando de justificarla en base a una mayor efectividad y con la intención de que el comportamiento posterior se dará de una manera genuinamente revolucionaria. Ellos debieron ser revolucionarios, es decir, dialógicos desde el principio. Cierra comillas. Finalmente, en el prefacio hay un esbozo de las profundas implicaciones de este trabajo. Abre comillas. Un distinguido estudiante brasileño del desarrollo nacional afirmó recientemente que este tipo de trabajo educativo con la gente representa un nuevo factor en el cambio y desarrollo social, un nuevo instrumento de conducta para el tercer mundo y por medio del cual las estructuras tradicionales pueden ser superadas y de esa manera entrar al mundo moderno. Cierra comillas. Yo estoy de acuerdo con las ideas básicas de Freire. Como ya lo he indicado al hablar de la educación, yo extendería los principios básicos en los cuales los dos estamos de acuerdo a todas las situaciones de aprendizaje. El Consejo Nacional de la Salud es una organización compuesta por representantes de la Asociación Americana de Médicos, la Asociación Dental Americana, organizaciones de enfermeras, compañías de seguros en el área de la salud, agencias orientadas a la salud y muchos otros grupos semejantes. Hace algunos años, estos proveedores de la salud, como se llaman a sí mismos, decidieron incluir en su reunión anual a un grupo de consumidores de la salud, entre comillas, provenientes de los barrios pobres urbanos y de las zonas rurales poco privilegiadas. Ellos deberían recibir crédito por esta decisión humana y valiente que sin duda alguna llevaba riesgos para ellos. Los consumidores de esa salud fueron elegidos o seleccionados por los grupos locales en sus propias áreas. Todos ellos eran pobres, muchos de ellos negros, algunos mexicano-norteamericanos. A medida que se acercaba la fecha de la reunión, los organizadores se sintieron preocupados e invitaron al personal del Centro para Estudios de la Persona para actuar como facilitadores de grupos en la reunión. La invitación fue aceptada. Cuando se inauguró la reunión, la hostilidad de los consumidores era tan grande que podía palparse. Después de los usuales eventos inaugurales, la reunión amenazó con dividirse fuertemente. Los consumidores se iban a retirar. La reunión era vista sencillamente como otro intento del grupo en el poder de dar a los pobres una representación sin ningún significado. De hecho, ellos no tendrían ninguna. Solamente las afirmaciones de los facilitadores, en el sentido de que ellos habían venido desde el otro extremo del país sin recibir ninguna paga, simplemente para asegurarse de que todos en la reunión serían escuchados, de que todos y cada uno tendrían una auténtica voz representativa, ayudó a que la reunión se mantuviera temporalmente. Se formaron 20 grupos de 20 a 28 personas cada uno, con proveedores y consumidores en cada grupo.
Recuerdo el grupo que yo facilité. La amargura de los pobres brotó con toda su fuerza. Su rabia contra los profesionales blancos, contra la falta de servicios en el área de la salud, contra la imposibilidad de opinar en lo referente al cuidado de su salud, era tan fuerte que algunos de los profesionales se sintieron asustados, mientras que otros estaban realmente enojados y respondían. Se demostró claramente el valor de un facilitador que podía realmente entender y clarificar los sentimientos que estaban siendo expresados. No hay duda de que sin los facilitadores la reunión se hubiera desintegrado. Al expresar su odio por la opresión, un hombre negro dijo que los marinos lo habían entrenado para matar y que si era necesario, él usaría ese entrenamiento contra la gente y las instituciones que lo estaban manteniendo oprimido. Pero sin duda alguna, una mujer negra con poca educación formal fue la persona más influyente en el grupo. Aunque dudando de los motivos de todos los presentes, incluyéndome a mí, ella habló de su larga y terrible lucha personal contra la pobreza, el prejuicio y la opresión. Siempre que ella hablaba, todos los demás escuchaban y aprendían. A medida que las sesiones del grupo continuaron, hubo un pequeño pero significativo paso en cuanto a la comprensión. Los profesionales empezaron realmente a ver cómo su manera de trabajar era captada por el consumidor. Un miembro de un barrio pobre que odiaba a las compañías de seguros del área de la salud se dio cuenta de que el ejecutivo de la compañía de seguros de nuestro grupo no era del todo malo y que ellos se podían comunicar. Una trabajadora social blanca finalmente tuvo el valor de decirnos cómo ella había inventado una historia sobre sí misma, diciendo ser un trabajador desempleado que necesitaba atención de su salud, y cómo jugando este rol, ella había visitado varias agencias de ayuda en el área de la salud. El terrible trato que ella había recibido la había desilusionado de su propia profesión, pero ahora ella podía empezar a ver alguna esperanza. Algunos negros empezaron a diferir de otros de su mismo color, con gran vergüenza para ellos, porque comprendían que debían permanecer unidos frente a los blancos. Una mujer mexicano-norteamericana dijo finalmente con lágrimas en los ojos de cómo ella se sentía completamente despreciada y abandonada, tanto por blancos como por negros. Para poner el proceso en términos más generales, los conflictos existentes entre aquellos que tenían y los que no tenían, entre negros y blancos, entre profesionales y clientes, salieron al descubierto. Pero estos estallidos violentos ocurrieron en un clima en el que cada una de las personas era respetada y podía expresar sus sentimientos sin interrupción. Un clima en el cual los facilitadores mostraron que su preocupación afectuosa era por la dignidad de cada una de las personas y que su principal propósito era promover una comunicación abierta. En esta atmósfera, los problemas se aclararon bastante y lo que es quizá igualmente importante, las personas surgieron como individuos separados, únicos, cada uno con su propia percepción de esos problemas. Poco a poco empezó a darse una comunicación interpersonal auténtica. Aquí algunos radicales dirán, abre comillas, ya ves, lo que estás consiguiendo es más comunicación pero menos rabia, estás destruyendo la posibilidad de un cambio revolucionario, estás diluyendo el odio y la amargura que pueden dar la chispa necesaria para que se dé un cambio real en los oprimidos, cierra comillas.
Yo simplemente pediría a tales lectores que escucharan el resto de la historia. Aunque los consumidores de la salud no se conocían desde antes, rápidamente se unieron y empezaron a formular resoluciones que fueron circuladas por varios grupos donde se discutieron, revisaron y enmendaron. Después se les dijo que la política establecida, entre comillas, era que el Consejo Nacional de la Salud era simplemente un foro y que no tomaba ninguna posición respecto a los problemas de la salud. Por lo mismo, no se podría adoptar ninguna resolución. Sin alterarse, los consumidores esperaron hasta la última sesión de toda la reunión, en la cual estaban programadas una serie de charlas para resumir los resultados de la reunión, aun cuando algunas de las personas que iban a hablar no habían asistido a ella. Entonces, un representante de los consumidores propuso que se hiciera a un lado todo el programa y que ese tiempo se dedicara a considerar y a votar las resoluciones que ellos habían circulado. El entusiasmo era grande y los pros y los contras muy emotivos. La moción fue apoyada por una gran mayoría y a las personas que iban a hablar se las despidió y se les agradeció su presencia. La reunión, luego de acaloradas discusiones, aprobó una larga serie de resoluciones sin mencionar la, entre comillas, política establecida. La reunión terminó con sentimientos bastante positivos, no solo de parte de los consumidores, sino también de parte de la mayoría de los miembros de las organizaciones establecidas. El resultado sorprendente fue que al año siguiente un gran número de estas resoluciones fueron puestas en práctica. Aquí están mis propias conclusiones del trabajo de Freire y de mi experiencia con los consumidores, resumidas en una forma sí entonces. Yo concluyo que en una situación que incluya grupos minoritarios, oprimidos, o cualquiera que se sienta impotente, si hay una persona con actitudes facilitadoras que pueda entrar en el grupo, si este facilitador está libre de una manera genuina de un deseo de controlar los resultados, respeta la capacidad del grupo para enfrentarse con sus propios problemas y tiene las habilidades para liberar la expresión individual, si se escuchan en una forma respetuosa todas las actitudes y los sentimientos, no importa lo extremistas o poco realistas, si los problemas que experimenta el grupo son aceptados y definidos claramente como problemas, si se permiten al grupo y a sus miembros en forma colectiva e individual sus pasos siguientes, entonces se pone en movimiento un proceso que tiene estas características. De algunos miembros surgirán sentimientos que han estado suprimidos durante mucho tiempo, principalmente sentimientos negativos, hostiles y de amargura. Al encontrar que estas actitudes son aceptadas y comprendidas, un mayor número de miembros del grupo se sentirá libre para expresar toda la gama de sentimientos que experimente. Con una más completa expresión individual, las personas son reconocidas por sus características únicas y por sus fuerzas, y se empieza a desarrollar una confianza mutua. Los sentimientos más irracionales se diluyen de alguna manera al ser expresados completamente y con la retroalimentación de los miembros del grupo. Los sentimientos basados en experiencias comunes al grupo son clarificados y fortalecidos. La confianza crece, confianza en sí mismo por lo que respecta al individuo y confianza general en el grupo.
La consideración colectiva de los problemas es más realista y está menos cargada de irracionalidad. Al confiar más los unos en los otros, se dan menos viajes egoístas, entre comillas, en los cuales los miembros compiten por el liderazgo o tratan de conseguir crédito por algo o de defender una solución opuesta. El grupo da pasos más innovadores, responsables y a menudo revolucionarios, pasos que pueden ser dados ahora en una atmósfera de realismo. El liderazgo en el grupo se multiplica. Cada individuo tiende a respetarse a sí mismo y a las cualidades de liderazgo que él tiene. Se emprende una acción constructiva, tanto por el grupo como por los miembros individuales, para cambiar la situación en la que se encuentren. Los individuos sienten el apoyo suficiente del grupo como para emprender acciones que saben que serán consideradas como radicales, aun cuando implique un gran riesgo para ellos mismos.